La paz del Señor. Muy buenos días, querido hermano, querida hermana. Me alegro muchísimo de saludarte. Hoy es el día del Señor, domingo 14 de febrero. Y el Evangelio es de San Marcos, capítulo 1, versículos 40 al 45. Y nos vamos a hacer una pregunta. ¿Era Jesús severo? Porque en el Evangelio de hoy vamos a escuchar que dice la palabra del Señor, el Evangelio de San Marcos, que Jesús le habló a un hombre, ahora veremos quién era, le habló con severidad. Hay quienes se imaginan a un Jesús siempre dulce, que nunca se enfadaba, que nunca hablaba severamente. Pero si atendemos al Evangelio, vemos claramente que Jesús a veces se enfadaba. En el Evangelio de hoy dice que Jesús habló con severidad a un hombre. En otros evangelios dice, por ejemplo, que Jesús hizo un látigo con cordeles y expulsó a los mercaderes del templo. También en otros pasajes del evangelio nos habla cómo Jesús se dirigió con severidad, con firmeza, con ira. Una ira buena, santa, no una ira mala. Pero se dirigió con ira a los escribas o a los fariseos. Luego entonces Jesús no siempre era enormemente dulce y cariñoso, no siempre, aunque muchas veces sí que lo era. Otros piensan que Jesús siempre era duro y severo. Y nos hablan de un Jesús que nunca es tierno, que nunca es cariñoso. Pero en realidad, si miramos el Evangelio, nos encontramos con frecuencia con un Jesús dulce y cariñoso. Entonces, ¿cómo era Jesús? Bueno, pues vamos a hablar de eso, explicando el Evangelio de hoy. Vamos a comenzar leyendo el Evangelio. En aquel tiempo se acercó a Jesús un leproso, suplicándole de rodillas: si quieres, puedes limpiarme. Compadecido, extendió la mano y lo tocó, diciendo: quiero, queda limpio. La lepra se le quitó inmediatamente y quedó limpio. Él lo despidió, encargándole severamente: no se lo digas a nadie. Pero, para que conste, ve a presentarte al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que mandó Moisés, para que les sirva de testimonio. Pero, cuando se fue, empezó a pregonar bien alto y a divulgar el hecho, de modo que Jesús ya no podía entrar abiertamente en ningún pueblo. Se quedaba fuera en lugares solitarios y aún así acudían a él de todas partes.
Este es el Evangelio. Querido hermano, querida hermana. Entonces vamos a ver. ¿Era Jesús severo? Pues a mí me parece que la respuesta adecuada a esta pregunta es la siguiente. Jesús estaba completamente movido por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo habitaba en Jesús, era uno con Él, porque por ser Jesús la segunda persona de la Santísima Trinidad y el Espíritu Santo la tercera persona de la Santísima Trinidad, son como una sola cosa, porque sabéis que la Santísima Trinidad es a la vez tres personas y un solo Dios verdadero, y por lo tanto hay entre ellos una diferenciación, cada uno de ellos es una persona diferente, pero hay una unidad absoluta, maravillosa, porque son un solo Dios verdadero. De manera que Jesús tiene una unión absoluta con el Espíritu Santo. Y esta unión absoluta de Jesús con el Espíritu Santo produce, fijaos qué bonitas las campanas que están sonando, es precioso oír las campanas, están tocando a misa. Esta unión absoluta de Jesús con el Espíritu Santo produce que Jesús esté completamente movido por el Espíritu Santo. Y de eso vamos a hablar un poco en este momento. ¿Qué ocurre cuando una persona está completamente movida por el Espíritu Santo? Pues ocurre lo siguiente, que es a la vez dulce y severo, que es a la vez paciente e impaciente, pero entendido impaciente en el mejor sentido de la palabra, con una santa impaciencia para las cosas en las que conviene darse prisa, no para las demás. Es a la vez fuerte y suave. Es a la vez conversable y silencioso. Porque el Espíritu Santo crea en nosotros, cuando nos posee, cuando nos conduce, unos matices maravillosos e impresionantes. Saca lo más maravilloso y los frutos más grandes de nuestra personalidad. Lleva al máximo nuestras cualidades y virtudes, de manera que una persona movida por el Espíritu Santo, una persona que ha adquirido con el ejercicio de la virtud y el esfuerzo y la paciencia y la perseverancia, que ha adquirido la docilidad al Espíritu Santo, es una persona asombrosa, una persona que hace un bien enorme a los que le rodean. Y es una persona que produce a su alrededor conversiones maravillosas, porque el Espíritu Santo convierte los corazones, produce conversiones asombrosas, grandiosas, grandes conversiones, profundas conversiones que crean santos. Y el Espíritu Santo se sirve de las personas que son dóciles a Él para hacer maravillas en los demás.
Entonces, ¿Jesús era severo? Pues a veces sí, a veces sí. Pero con una severidad diferente a la severidad de las personas que son severas de manera mala. Porque es una santa severidad que produce en él el Espíritu Santo, que le mueve. Y por lo tanto es una severidad que es a la vez dulce. Yo he tenido la suerte, la gran suerte, o mejor dicho, porque no me gusta mucho hablar de suerte, he tenido la gran bendición de conocer a personas santas. He convivido con personas santas. Varias de ellas están en proceso de canonización. Es una suerte, o mejor dicho, una bendición, haber conocido y haber convivido con personas que después, cuando se van al cielo con el Señor y con la Virgen, están en proceso de canonización, porque has convivido con santos. Bueno, pues dos de estas personas con las que he convivido, que están en proceso de canonización, si yo me acuerdo de ellas como eran, puedo decir que cuando se ponían severas, cuando se ponían firmes, que a veces lo hacían, tenían una severidad especialísima, porque era a la vez una severidad que era verdadera severidad, pero era una severidad llena de amor y de bondad. De manera que esa severidad de esas personas no te hería, te tocaba, sí te tocaba, porque cuando una persona que habitualmente es dulce y bondadosa y amable se pone severa, te impresiona mucho, porque no estás acostumbrado a que se ponga severa, y por lo tanto te impresiona mucho. Pero como es una severidad llena de amor, no te hiere, pero te remueve por dentro, te mueve a cambiar, dices, ¿pero qué he hecho mal? Que se pone así esta persona que nunca suele hablarme con severidad. ¿Por qué me habla con severidad? Y entonces esa severidad produce en ti un movimiento de cambio, de conversión, de reconocer lo que has hecho mal, porque te toca. Entonces, así podemos explicar muy bien si Jesús era severo. Pues sí, a veces sí, pero con una severidad muy, muy, muy especial. Una severidad santa. Una severidad movida por el Espíritu Santo. Y entonces aquí llegamos nosotros a una cosa de la que os quería hablar hoy, que es lo maravilloso que es que en nuestra vida nos mueva el Espíritu Santo. Lo que tenemos que desear, cuánto tenemos que desear ser personas que están movidas por el Espíritu Santo. Porque las personas que viven en la docilidad al Espíritu Santo, que se dejan mover por el Espíritu Santo, hacen tanto bien a los que les rodean, comunican tanto a Dios por todos los poros de su piel.
Es maravilloso encontrarte con este tipo de personas. Y por eso amamos tanto a María, porque María es la criatura, la persona creada más llena y rebosante del Espíritu Santo que ha existido, existe y existirá. María es pura acción del Espíritu Santo en ella, es pura transparencia del Espíritu Santo. San Maximiliano María Kolbe decía que era como una casi encarnación del Espíritu Santo, de tan llena que estaba de Él y tan movida que estaba por Él. Y ahora os voy a leer 2 números del Catecismo, queridos hermanos y hermanas, que nos hablan de los dones y los frutos del Espíritu Santo. Os los voy a leer para profundizar un poco más en la acción del Espíritu Santo en nosotros. Dice así, el número 1831. Los 7 dones del Espíritu Santo son sabiduría, inteligencia, consejo, fortaleza, ciencia, piedad y temor de Dios. Pertenecen en plenitud a Cristo. Él es el que los tiene en plenitud, los 7 dones del Espíritu Santo. Completan y llevan a su perfección las virtudes de quienes los reciben. ¿Qué hacen los dones del Espíritu Santo? Completan y llevan a perfección nuestras virtudes. Lo que os decía al principio, que el Espíritu Santo lleva a su máximo desarrollo nuestra personalidad y nuestras virtudes. Hacen a los fieles dóciles para obedecer con prontitud a las inspiraciones divinas. Fijaos qué bonito. Los dones del Espíritu Santo nos hacen dóciles para obedecer con prontitud a las inspiraciones divinas. Y ahora vamos a leer el siguiente número del Catecismo, el número 1832, que nos habla sobre los frutos del Espíritu Santo. Los frutos del Espíritu son perfecciones que forma en nosotros el Espíritu Santo. ¿Qué son los frutos del Espíritu Santo? Perfecciones que forma en nosotros el Espíritu Santo. Es decir, el Espíritu Santo produce en nosotros unas perfecciones. Produce que nosotros, en determinados ámbitos de nuestra vida, obremos de manera perfecta. Esto es impresionante, que nos concede obrar de manera perfecta, que nos concede en eso, por acción de Dios, no por mérito nuestro, ser perfectos. Los frutos del Espíritu Santo son perfecciones que forma en nosotros el Espíritu Santo, como primicias de la gloria eterna, son como primicias del cielo. Porque esas perfecciones del Espíritu Santo nos hacen ser ya en eso como seremos en el cielo. Es un anticipo del cielo. La tradición de la Iglesia enumera 12 frutos del Espíritu Santo: caridad, gozo, paz,
paciencia, longanimidad, bondad, benignidad, mansedumbre, fidelidad, modestia, continencia, castidad. Esos son los frutos del Espíritu Santo que obran en nosotros maravillas. Bueno, pues hasta aquí la explicación del Evangelio de hoy, en el que hemos hablado sobre si Jesús era severo y sobre la acción del Espíritu Santo en Jesús y en nosotros. En la adoración eucarística de hoy vamos a buscar al Espíritu Santo, vamos a llamar al Espíritu Santo para pedirle que nos mueva, para pedirle que sea Él el que nos conduzca. Y yo me despido con mucho cariño de cada uno de vosotros, de ti, querido hermano, querida hermana, y te deseo de corazón que tengas un domingo lleno de las bendiciones del Señor. Que María, nuestra Madre, te bendiga con su bendición maternal.